ahora, como les decía, vamos a empezar con lo que es el laboratorio. Vamos a usar para este laboratorio una fuente de tensión de 220 voltios, que es común en casa, ¿no? Su símbolo es como una pila. Fíjense acá, aquí están los símbolos. Ahora sí, muy interesante esto, ¿no? Vamos a ver acá. Esta es la batería, esta es la resistencia, ¿no? Y bueno, en la casa utilizamos este arreglo para que primero vamos a iluminar nuestro cuarto, nuestra habitación. ¿Cómo iluminamos? Conectamos un conductor mal llamado cable, les decía, ¿no? Vamos a conectar, ahí está el conductor. Vamos a conectarlo a nuestra lamparita, porque quiero iluminar mi habitación, ¿no? Ahí está. Y esto vamos a conectar, fíjense, acá a la toma de corriente, que va a estar simbolizado como nuestra fuente de tensión. Está conectado, pero tiene que, no se conecta directamente, se va a conectar a través de un, ahí está, de un interruptor. Ahí está el interruptor. Listo. Y acá, ¿no? Listo, ahí está. Este es el arreglo que comúnmente tenemos para una habitación, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ahora, ahí tengo los instrumentos de medida, ¿no? Tengo los instrumentos de medida y voy a empezar a hacer la acción esta, ¿no? Ahí está. Qué bonito, ya tengo iluminado mi cuarto, muy bien. Fíjense la intensidad del brillo, es un brillo bastante adecuado para poder estar en la noche, hacer mi tarea, qué sé yo, ¿no? Y voy a medir acá con el instrumento de medida que está, bueno, voy a colocar un instrumento de medida, voy a necesitar, ahí está, el negativo al negativo, el positivo al positivo, y en mi lámpara tiene que haber los 220 voltios, tiene que estar los 220 voltios, y bueno, una corriente, vamos a ver cuánto será la corriente acá, bueno, voy a medir la corriente acá, ahí va a estar la corriente y el voltaje para que esté mejorcito, ahí está, ¿no? Eh, Ahí tengo el voltaje, solo estoy usando, bueno, la corriente ya sabemos que por todo el conductor va a ser la misma, ¿no? Porque es un solo cable, ¿no? Ahí está, es un solo circuito, un solo. Entonces ahí tengo mi lámpara, con eso estoy feliz, no pasa nada. Ahí tengo mi cuartito, mi habitación, listo. Y miren, acá tengo la simbología, esto es para ver en forma de simbología. Fíjense el símbolo de una fuente de tensión, ahí está, voy a quitar un momento los valores, ¿no? El símbolo de una fuente de tensión es este, ¿no? Ahí está, fíjense. La bombilla, su símbolo es este, ¿no? Acá le falta, la línea más grande es positiva y la línea más pequeña es negativa, ¿listo? Y el conductor o cable se simboliza por una línea nada más, ¿no? Y los puntos donde hay las uniones, los noditos se colocan de esta forma, son nodos, ¿no? Y aquí está la lámpara. Esta es la forma en la cual es la simbología, digamos, porque no podemos estar dibujando todo el tiempo bombillas, baterías, etcétera. Entonces, esto aparte se llama simbología. Ahí está la simbología, fíjense, del cable, de la batería, de la bombilla, la resistencia, fíjense cómo es una resistencia como estaba en el gráfico anterior, un interruptor como es, ahí está, y vamos a ir cable, fusible, ahí está, el fusible, la bombilla, la resistencia nuevamente y la batería, ¿no? Entonces ahí está cómo es la simbología del fusible. La simbología de un billete que representa una resistencia, un clip representa una resistencia, una moneda representa una resistencia, un borrador representa una resistencia, ¿no? Ahí está. Fíjense, son resistencia el cable, aquí está una línea, la mano, el perro, el lápiz, siguen siendo una resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir entonces, no? ¿Por qué la mano no deja conducir? Porque tiene resistencia mayor, una resistencia grande, ¿no? Entonces, todo lo que tiene una resistencia muy grande no va a dejar conducir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede explicar por qué estos están como resistencias, ¿no? Ya hemos hablado de eso en el anterior video.
Bueno, en el anterior, ¿no? Bueno, en lo que es la parte introductoria. Bien, entonces quito la simbología, coloco como estaba, ahí está. Entonces, bueno, aquí tengo que tener los 220 voltios para que me dé una iluminación adecuada. La corriente, bueno, va a ser en este caso de esta forma, ¿no? Bueno, listo. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es iluminar, no solamente ilumino una habitación, debo iluminar mi cuarto, debo iluminar la sala, debo iluminar el baño, la cocina, les había dicho, ¿no? Entonces para eso tengo que tener no solamente una, ¿no? Debo tener varias lamparitas de este tipo para que pueda iluminar mi habitación, el baño. Ahí está la bombilla, otra bombilla. Entonces voy a suponer que voy a iluminar ahora con la misma bombilla, ¿no? Ahí está. Tengo que iluminar la cocina y el baño también. Entonces, bueno, lo ideal sería conectarlo acá. Ahí está. Coloco la bombilla. Y bueno, esta otra también la coloco acá. Ahí está la otra bombilla, es la misma. Y tendría que tener esto, ¿no? Ahí está, conecto el cable. Conecto el conductor. Ahí está, ¿no? Pero, ¿qué pasó acá? No tiene la misma intensidad. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, voy a revisar qué es lo que pasó acá. Fíjense, si se acuerdan, en el primer caso eran 220 voltios. Aquí hay 110 en la primera bombilla, ¿no? Ahí está, en la primera bombilla solo marca 110. La corriente ha bajado a 0,11. A ver, voy a ver qué pasa en la segunda bombilla. Aquí está, voy a conectarlo acá en las terminales para ver qué pasa en la segunda bombilla. Estoy midiendo qué pasa en la segunda bombilla. 110 y 109. Y si ustedes recuerdan, en el anterior caso, cuando teníamos una sola bombilla, ahí circulaban los 220 voltios, ¿no? Los 220 voltios circulaban por la bombilla. Entonces, acá lo que está sucediendo, fíjense que se está dividiendo este voltaje entre estos dos, ¿no? Porque si ustedes hacen la suma de 110.06 más 109 me va a dar los 220 voltios. A este tipo de arreglo se le llama divisor de tensión. Eso también estaba en las preguntas, ¿no? Del cuestionario, que es un divisor de tensión. Entonces, en este arreglo donde puedo colocar dos o más resistencias, se va a ir dividiendo en el circuito, se llama divisor de tensión. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a quitar esto un momento, voy a dejar de ver. ¿Y qué va a pasar entonces si coloco tres resistencias de valores iguales o tres lámparas? Acá lo va a dividir entre tres. A ver, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Voy a colocar uno más. Ahí está. Fíjense, estoy colocando esto, estoy ampliando un poco más el circuito. Ahí está. Aquí voy a ver el valor de la corriente, que es todavía 0. Y acá voy a colocarme una lámpara más, ¿no? Ahí está. Voy a colocar una bombilla más. Porque no solamente tengo en casa una iluminación, tengo, fíjense, hasta tres. Fíjense cómo es la iluminación ahora. Voy a abrir el circuito, ¿no? Y ahí está. Entonces voy a ver qué es lo que ha sucedido acá. Marca 0 porque está abierto. Ahora sí, 73. 73. Y bueno, acá también voy a medir. También serán 73, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dividido los 220 voltios en 3. Entonces a este tipo de arreglo le llamamos divisor de voltaje. Pero si nos hemos dado cuenta, al hacer el divisor de voltaje, lo que está haciendo es disminuir el brillo, y yo con esto no puedo hacer nada. Imagínense entrar a la cocina, al baño o a mi dormitorio con este tipo de iluminación. No me va a ser eficiente, ¿no? Para hacer mi tarea u otras cosas. Entonces, este arreglo no me va a servir para hacer las conexiones de las lámparas. Este tipo de arreglo se denomina arreglo en serie. No estoy conectando las resistencias una tras otra, es una conexión en serie.
¿Listo? Entonces no me va a funcionar mucho, pero la corriente, como es un solo cable, sigue circulando por acá. ¿Por qué? Porque este arreglo está haciendo de esa forma, fíjense, porque lo que está haciendo es que las resistencias, ¿no? Aquí viene, hay una resistencia, hay un flujo de corriente, este no deja pasar, porque así funciona la resistencia. Viene por acá, han pasado pocos electrones. Los pocos electrones que están pasando acá vuelven a tener ese problema de la resistencia, ¿no? De esos pocos vuelven a pasar otros más pocos todavía, ¿no? Y de esos pocos vuelven a pasar otros más pocos todavía. Lo que está pasando es que estas tres resistencias se están sumando. Es como si solo tuviese una resistencia de 1, 2, 3, bueno, 1000. Una sola resistencia de 3000 ohmios va a ser lo mismo que esto. Y eso lo vamos a demostrar seguramente más adelante. Eso es lo que está sucediendo. Entonces las resistencias se están sumando y están creando una resistencia grande que está impidiendo el flujo de los electrones, ¿no? Entonces voy a evitar hacer esto para hacer mi conexión. Entonces voy a quitar esto, ¿no? Ya está. Este se llama arreglo en serie, también se llama esto divisor de voltaje. Con este arreglo en serie, conectar resistencias en serie, yo puedo el voltaje, ¿no? Puedo dividirlo, ¿no? Puedo dividirlo dependiendo el valor de las resistencias. Puedo hacerlo, fíjense por ejemplo acá, solo para ver esto, ¿no? Fíjense que puedo acá modificar esto. Modificando el valor de la resistencia van a fijarse cómo cambia el voltaje. Ahora, voy a aumentar resistencia, ¿no? Y fíjense cómo el voltaje va aumentando, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto yo puedo saber si depende de lo que quiero. Y obviamente, si aquí va aumentando, aquí tiene que disminuir, ¿no? Fíjense, ya no va a ser 73, ¿no? Ahí está, 65. Y acá, ¿cuánto sería? 65 también, ¿no? Entonces se va dividiendo en las resistencias, pero la suma de los tres me va a dar 220 voltios, ¿no? Entonces este ha subido de voltaje. Ahí está. Entonces con este arreglo yo puedo, bueno, puedo modificar el valor del voltaje. Y ya vamos a ver para qué nos sirve modificar el valor del voltaje, ¿no? Más adelante vamos a entender por qué es importante variar esto y para qué sirve, ¿no? Entonces, cada elemento tiene un determinado voltaje de acuerdo a una hoja de datos, ¿no? Una bombilla puede soportar un determinado voltaje. Esto es laboratorio, pues le estamos poniendo cualquiera, hasta le puedo poner 1000, pero en realidad en la vida real si le pongo a una bombilla 1000 voltios va a reventar la bombilla. Entonces tiene un determinado voltaje que puede soportar o con el que va a funcionar bien, ¿no? Entonces, para eso yo necesito hacer este tipo de arreglos para entregar el voltaje con el cual va a funcionar bien el aparato, ¿no? Y eso ahí están los circuitos electrónicos. Muy bien. Entonces, este es el arreglo. La idea es ahora cómo voy a poder hacer de que estas bombillas funcionen efectivamente como en la casa, ¿no? Como en la casa y puedan iluminarme, puedan darme una iluminación adecuada. Miren lo que voy a hacer. Eh, Algo muy sencillo, muy bonito, pues lo bueno del laboratorio, ¿no? Virtual, que no necesito, solamente necesito pensar acá. Lo que voy a hacer es, fíjense, voy a utilizar el primer arreglo que había hecho. Ahí está, lo voy a cortar esto un poquito más para que se entienda. Ahí está, el primer arreglo que había hecho era este, ¿no? Esto lo vamos a cortar acá. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, el primer arreglo que habíamos hecho era este. Ahí está, fíjense. Yo necesito este brillo. Lo vamos a llevar otra vez a 1000 para que todo sea lo mismo. Ahí está, ¿no? Yo necesito, habíamos indicado, este brillo para mi dormitorio. ¿Listo? Entonces yo necesito esta misma intensidad. Entonces lo que hago simplemente es, fíjense que estoy conectando acá. Ahí está. Y voy a colocarle acá la lamparita de mi otro cuarto. Voy a conectarle por acá también. Ahí está, más conductor. Fíjense lo que va a pasar. Ah, fíjense, ¿no? El brillo es el mismo y tiene mayor brillo que en el caso anterior. Ahí está mi cuarto
bueno, mi sala o mi cocina. Y voy a ver qué es lo que pasa acá. Voy a medir el voltaje en la primera lámpara, ¿no? Ahí está, en la primera lámpara. Fíjense el voltaje. 220 voltios me marca. Y con los 220 voltios funciona bastante bien. Y acá voy a medir también en esta otra lámpara, fíjense. Ah, también 220 voltios. Esto ya no me ha dividido el voltaje, ¿no? Este arreglo es las resistencias en paralelo, se llama este arreglo, la conexión en paralelo, que me permite mantener el voltaje, ¿no? Me permite mantener el voltaje en las cargas, ¿no? Fíjense, aquí hay 220 voltios, son los 220 voltios que están entregando. Pero, fíjense qué pasa con la corriente. Miren acá, tengo 0.44. Acá tengo 0.44 también. Es el mismo circuito. Pero acá ya no es el mismo conductor, como les había dicho, un solo conductor ya no es, ya no tiene un solo camino los electrones. Fíjense acá, miren, por acá viene un electrón, está yendo por acá y luego se viene por acá. Fíjense por acá lo mismo, ¿no? Entonces, acá 0.44, acá debe también, fíjense, 0.22 y 0.22. Entonces, ¿qué ha pasado? La corriente que está acá en 0.44 se está dividiendo, fíjense, esto aquí y aquí, ¿no? En este punto se está dividiendo, fíjense que viene por acá, se dividen los electrones, uno se va aquí, otro se va aquí, uno se va aquí, uno se va acá. Entonces, se está dividiendo en dos, por lo tanto se dividirá a la mitad, fíjense, voy a colocar acá 0.44 y aquí tengo otro amperímetro, 0.22, ¿no? Ahí está. Y si coloco en ambos, miren, va a ser 0.22 en ambos. ¿Por qué? Porque se está dividiendo los 0.44 en 2, ¿no? Entonces, a este arreglo también se le llama divisor de corriente, ¿no? Entonces, el arreglo de resistencias en paralelo es el divisor de corriente, porque fíjense, la corriente aquí pasa la misma, circula la misma. Ahí está, ¿no? 0.22. Ya. Y este tipo de arreglo se denomina el arreglo de divisor de corriente. ¿Por qué? Porque fíjense, el electrón ya no tiene un solo camino. Puede venirse por acá y luego acá. Entonces se está dividiendo. Lo mismo acá, ¿no? Esta corriente que la 0.22 está pasando por aquí, ¿no? Fíjense que por acá, para que se entienda mejor, miren, aquí es 0.44. Entonces, como la corriente aquí ya tiene dos caminos para irse, se va a ir la mitad aquí y la mitad acá. Eso, bueno, eso es por la resistencia. Eso más adelante van a ver que no siempre es la mitad. Esto va a depender de la resistencia. Fíjense que si aumento este valor, vamos a ver ahora cómo se va a dividir. Vamos a ponerle acá así, miren. Miren que acá, fíjense 0.5 y aquí 0.22, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado aquí. La corriente también ha cambiado su valor, 0.27. Entonces aquí se va a 0.22 y aquí se va a 0.5. ¿Por qué? Porque como la resistencia es más grande, ¿no? Impide el flujo, pero sigue siendo el mismo voltaje, miren, no ha cambiado el voltaje, pero la resistencia es muy grande, no deja pasar los electrones. Por eso es que aquí se van pocos electrones y aquí se van más electrones. ¿Por qué? Porque la corriente siempre busca el camino más fácil, donde haya menor resistencia, ahí se va. Esto también es importante que ustedes lo puedan colocar en su informe de laboratorio, ¿no? Este es el laboratorio que estamos haciendo de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, si tengo el mismo valor, se van a partir a la mitad, una mitad se va a ir por un lado y la otra mitad se va a ir por el otro lado, ¿no? Ahí está, fíjense, ahí está 0, la mitad se va por un lado. Ahora aquí, obviamente, fíjense, también me va a marcar 0.22, ¿por qué? Porque 0.44 se divide en 0.22 y aquí va a circular 0.22. A ver, veremos, miren, ahí está, ¿ve? Los 0.22 están circulando por aquí, están yendo por acá, por aquí está yendo 0.22, por aquí está yendo 0.22, por aquí está yendo 0.22, pero ¿qué pasa acá? Aquí hay 0.22 y aquí hay 0.22, entonces se van a volver a unir los electrones y van a marcar 0.44, ahí está, ¿no? Y listo, nada se pierde, los electrones se están dividiendo acá, pero luego en este momento al retornar, ¿no? Al retornar al circuito cerrado, ¿no? Se vuelven a unir y vuelve a ser los 0.44. Bien, espero que se esté entendiendo
y este sería el arreglo que van a hacer. Y si quiero conectar este tercero que está acá eh, para mi otro cuarto, o puedo conectar ahora, puedo conectar varios, no solamente tres, dos, puedo conectar uno más. Ahí está, fíjense el mismo arreglo, ahí está, puedo colocar otra lámpara. Lo único que hago es conectar con un cable mediante un conductor, ¿no? Ahí está el conductor, listo, fíjense, ahí está, con esto vamos a concluir, ya estamos en, tengo 2 minutos, listo, ahí está, y ahí está, ¿no? Obtengo lo mismo. Ahora la corriente se va a dividir en tres partes, ¿no? Esto es 0,66, se ha dividido en 0,22, 0,22, 0,22, ¿no? Ha cambiado la corriente, ha cambiado el arreglo cuando he puesto otra resistencia. ¿Listo? Bien. Entonces acá, miren, igual va a marcar los 0,66, se está dividiendo en tres partes iguales, y el voltaje, si mido acá, también me va a dar los 220 voltios, ¿no? Listo. Entonces es muy interesante utilizar un simulador, me ayuda a explicar mejor, ¿no? Esto es lo bueno de la tecnología ahora. Entonces ahí está el arreglo. Ahora quiero hacerlo más real, esto todavía más realista, y con esto concluyo. Lo voy a hacer de esta forma. Bueno, vamos a conectar acá. Y quiero hacerlo todavía aún más realista, bueno, como está en las casas, ¿no? En la casa yo tengo un interruptor de esta forma para cada habitación, ¿no? Ahí está. Este puedo prender. No, este lo puedo cortar acá. Acá voy a colocar. Y esto es lo que hacen ustedes, bueno, lo que hacemos, ¿no? En la conexión. En electricidad, esto es lo que hacen. Lo primero que hacen, esto se llama instalación. Instalación, ¿no? Eléctrica. Primero instalamos eh, las bombillas, ¿no? Ahí está. Instalación de iluminación, circuito de iluminación. Fíjense que son autónomos, ¿no? Si este lo enciendo, este no, si quiero no lo enciendo porque no hay flujo de corriente. Si quiero lo enciendo y no pasa nada, el brillo sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí está. Son autónomos estos circuitos, no dependen. En cambio, en el anterior arreglo, si yo abría el circuito, todo, todo se quedaba sin energía, ¿no? Entonces lo mismo acá, puedo colocarlo. Ahí está. Vamos a colocarlo acá. Lo voy a cortar. Fíjense que este sigue, ¿no? Fíjense. He cortado la energía acá. Este sigue. Este también puede iluminarse sin problemas. Entonces, por eso esto se puede trabajar con el circuito eh, en paralelo cuando trato de hacer circuitos de iluminación, ¿no? Porque lo puedo dejar abierto esto sin problemas. Ahora sí, miren. Ahí está. Puedo obtener esto. Los tres. Puedo cerrar. O si quiero, puedo abrir uno. Entro a mi cuarto, apago la luz, voy al baño, ¿no? La cocina, entro a la cocina, apago el baño, ¿no? Voy como algo, vuelvo a mi dormitorio, apago esto y enciendo, ¿no? Ahí está. Ese es el arreglo de la instalación. Muy bien. Y ahí terminó esta clase de laboratorio.